Seguimos con la presentación del estudio Balance de la descentralización en el Ecuador en el periodo 1998 a 2016, económico y social y sus efectos en las transformaciones de la estatalidad, a cargo del profesor investigador de Flaxo, Santiago Ortiz. Bien, muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a GIZ por esta oportunidad de poder cooperar en una reflexión de un tema que tal vez no está muy de moda en este momento, pero que a mí me parece que es absolutamente clave desde el punto de vista precisamente de lo que planteaba Gustavo, de las transformaciones que ha habido en el Estado. Y en ese sentido, algunas reflexiones que vamos a presentar aquí con el equipo que hemos organizado este estudio. Básicamente, de lo que se trata es de, fundamentalmente, presentarles algunas líneas de la reflexión que estamos haciendo en esta investigación. Este encuentro nos va a ayudar también, igual que el que hubo el día de ayer en Cuenca, a establecer algunos de los elementos también que nos pueda retroalimentar en la elaboración del estudio. Un poco cuál es el enfoque que estamos realizando. En segundo lugar, una rápida visión que ustedes ya conocen básicamente de lo que fue la descentralización a la Carta 90-2006. En la práctica este debate ya se ha dado y entonces vamos a pasar muy rápidamente. Luego un poco algunas reflexiones un poco más detenidas sobre lo que significa la descentralización obligatoria o el periodo del retorno del Estado y algunas conclusiones provisionales. El enfoque básicamente que estamos trabajando es en torno a tres conceptos fundamentales. Un primero es de la doble transición, ¿no? Esta relación a veces de tensión, a veces de afinidad, a veces de contradicción o, como decía Danino, una relación que a veces es un poco perjudicial también entre democracia y neoliberalismo. Esto es lo que nos permite de alguna manera enmarcar todo lo que fue el periodo de la descentralización a la Carta. Un segundo elemento que nos parece importante es la teoría que ha planteado Michael Mann fundamentalmente del despliegue infraestructural del Estado. Esta idea de lo que significa la construcción material, la construcción institucional del Estado, nos va a ayudar sobre todo a comprender el segundo periodo desde el año 2007 hasta el 2017. Y en tercer lugar, esta idea de Faletti, que básicamente plantea que la descentralización no es un problema jurídico o un problema administrativo, sino que es un problema fundamentalmente político que tiene que ver con relaciones de poder entre los actores. En escenarios específicos, en estados específicos, la relación en el poder de los actores lo que van a hacer es precisamente definir uno u otro camino en la descentralización. Y esto implica, ¿no es cierto?, la fase política, la fase administrativa, la fase fiscal, depende un poco de los procesos políticos que se dan en cada uno de los países. En ese sentido, digamos, esta idea de Faletti que planteamos como un concepto fundamental de lo que significa este camino, implica las relaciones de poder entre actores nacionales, actores locales, que en definitiva dilucidan un poco el camino, la trayectoria y la secuencia de la descentralización. Pasando, digamos, a la primera fase de nuestro estudio, Bárbara había planteado ya una fase anterior, de hecho, ¿no es cierto?, todo el proceso de centralización que hubo en la época de sustitución de importaciones del primer boom petrolero, no lo vamos a tomar en cuenta, sino básicamente este segundo periodo que para nosotros inicia en el año 1990, justamente con el diseño del programa de desarrollo municipal, el PDM, y algunas de las transformaciones legales que se produjo, y al mismo tiempo el tema de la ley de modernización. Esta es un inicio básicamente de gobiernos locales que de alguna manera estaban legitimados por las elecciones y que luego
van debilitando de alguna manera, se va debilitando el centro, el Estado Nacional, es decir, hay una relación de poder entre actores locales y Estado Nacional, y el Estado Nacional se va debilitando, y en ese proceso la iniciativa de los actores locales será clave para la definición de una descentralización que tiene fundamentalmente un contenido fiscal. También hubo un intento de descentralización administrativa, básicamente con la Constitución del año 98, pero este proceso, en medio de la crisis política, genera un paso siguiente, que es el paso de las autonomías políticas, de la consulta de autonomías que se produjo en varias provincias de la costa y que implicaba un paso más allá, inclusive, de la descentralización. En ese sentido, digamos, esa relación de poder entre actores locales, el Estado Nacional y los organismos internacionales que tuvieron un rol clave, especialmente al inicio del proceso, digamos, es el que define este énfasis en la descentralización de carácter fiscal. Fíjense ustedes, bueno, este mapa de asignaciones de alguna manera revela que la descentralización fiscal fue básicamente el enredo fundamental sobre el cual se movieron los gobiernos locales, que básicamente implicó una demanda de recursos. Esa demanda de recursos primero se expresó a través del FODESEC, ¿no es cierto?, y de otros fondos que hubieron. Se firmaron más de 20 convenios entre el Estado central y varios gobiernos locales para obras específicas. Se tenía todavía las organizaciones de desarrollo regional, y posteriormente apareció, digamos, los préstamos del PDM a través del Banco de Desarrollo, y finalmente en el año 96-97 se afirma con la ley del 15%. Entonces, esto es básicamente lo que sucede en la década del 90, una descentralización de corte fiscal que de alguna manera se complementa con una descentralización administrativa que, como Jorge Faust, precisamente, que vino de Alemania, hizo ese estudio sobre las pocas, más del 70% de los municipios no habían solicitado prácticamente competencias, y, digamos, se recibía recursos, pero no había su correspondencia en lo que significa responsabilidades de carácter administrativo. Incoherencia y desequilibrio planteaba Jorge Faust cuando hizo el estudio en el año 2005 sobre los procesos de descentralización en el Ecuador. Y aquí tenemos otro elemento fundamental, que es el enredo desde el punto de vista institucional, porque lo que sucede durante todo ese periodo es que digamos, se crean municipios, hay un crecimiento impresionante durante el gobierno de León Febres Cordero y también durante el gobierno de Rodrigo Borja. Hay un desorden desde el punto de vista de la creación y la fragmentación institucional que prácticamente hace inmanejable un proceso de descentralización de carácter administrativo y de carácter político. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos que tienen que ver con el crecimiento del número de cantones, ¿no es cierto?, en el periodo, como ustedes pueden ver, de Febres Cordero, y en el periodo de Borja, que crecen de una manera inusitada. Entonces, tenemos ese proceso de fragmentación que, en definitiva, nos da este cuadro, digamos así, de evaluación de lo que significó la descentralización durante todo este periodo hasta el 2006, que será, ¿no es cierto?, el escenario en el cual aparece la Revolución Ciudadana y Alianza País. Tenemos una rectoría estatal prácticamente ausente, ¿no es cierto?, bajos niveles de autonomía, no estaba resuelto el tema de una articulación institucional, había un vacío del gobierno intermedio, había procesos interesantes de legitimación política, de democracia, y también había, hay que reconocer eso, toda una serie de procesos de participación ciudadana que hicieron de los actores locales actores importantísimos. En medio de la crisis nacional, los actores sociales, los actores locales estaban modernizando sus ciudades. Teníamos la experiencia del propio Febres Cordero y Nebot en Guayaquil, teníamos la experiencia de Corcho Cordero en Cuenca, teníamos la experiencia que se había dado acá primero con Rodrigo Paz y posteriormente con los demás alcaldes. Habían experiencias en Cotacachi, en Saquicilí, bueno, múltiples experiencias en Tungurahua, etcétera, que en definitiva revelan que había un proceso de dinámicas locales en medio de esta situación un poco caótica.
un sistema de competencias bastante incoherente y como hemos visto, un sistema fiscal caótico. Este sería, digamos así, un poco a un brochazo lo que fue el resultado del proceso que se encontró la Revolución Ciudadana. Parte de la crisis política que vivió el país en ese periodo, aparte de lo que significó la constitución de, digamos, partidos políticos que de alguna manera se fueron regionalizando y representando intereses cada vez más corporativos, la crisis de confianza en la institucionalidad, la caída de los 3 presidentes, es precisamente parte de este escenario en que se encontró la Revolución Ciudadana y que se fue constituyendo justamente como una identidad política, digamos, que confrontaba con el viejo régimen. ¿Qué es lo que encontramos acá? A diferencia de lo que significó la secuencia que habíamos visto en el periodo anterior, aquí básicamente enfocamos 2 cuestiones. Una primera, y es que la reforma fundamental del Estado no se dio por la vía de la descentralización, sino de la desconcentración. Esto es un elemento central. Cuando nosotros estamos consultando y averiguando esto con las personas que estuvieron responsables en la política pública, en Semplad, etcétera, es impresionante cómo una decisión de esta naturaleza fue tomada, ¿no es cierto?, digamos en la cúpula del poder, básicamente que transformó profundamente el territorio nacional. Si hay una transformación fundamental del territorio, se da precisamente a través de la desconcentración. Y como vemos con la iniciativa del actor nacional, fundamentalmente de Alianza País en el gobierno, de una alta concentración de poderes, lo que tenemos es básicamente una descentralización de corte administrativo. Lo primero, digamos, ¿qué es lo que plantea Michael Mann? Michael Mann plantea básicamente un nivel de concentración alto del poder dentro del Ejecutivo y dentro del Estado Nacional. La correlación de fuerzas que favoreció a Alianza País, que le permitió constituir en pocos años, ¿no es cierto?, una fuerza aplastante básicamente desde la constituyente y posteriormente en la segunda elección de Rafael Correa y posteriormente en el 2013, por supuesto, ¿no es cierto?, hace que haya una fuerza política, ¿no es cierto?, predominante en el régimen político y prácticamente hasta el 2014 sin oposición más o menos importante. Obviamente la constituyente fue un escenario fundamental. Montecristi implicó precisamente esta disputa entre el nuevo régimen y el viejo régimen, implicó en ese sentido el diseño, ¿no es cierto?, en la Carta Constitucional de un Estado activo, de un Estado que intervenía en la economía y que intervenía también en la distribución de la riqueza, que se planteaba inclusive una serie de sueños del summa causa y etcétera, ¿no es cierto?, con un cambio de régimen de desarrollo. Y en ese sentido, lo que sí dejó la Constitución es el predominio claro del Ejecutivo y del Estado central, una concentración de poderes muy alta, el control de las empresas estratégicas y lo que es más significativo desde el punto de vista de la descentralización, un nivel de monopolio básicamente de la educación y de la salud y de más de 12 competencias que son privativas del Estado, que en definitiva le dio al gobierno central un gran poder en lo que significa la intervención y la gestión pública, ¿no es cierto?, el reclamar la rectoría para el Estado, el tema de la planificación, ¿no es cierto?, y esto sumado al gran volumen de recursos que implicó la expansión económica que vivimos en este segundo boom petrolero y que favoreció precisamente a la construcción de infraestructura material y a la construcción de esa institucionalidad. Por lo tanto, el eje central fue este fue el eje central en términos de lo que significó la desconcentración, la formación de zonas, la formación de distritos y la formación de circuitos, especialmente en aquellas competencias que tenían un alto nivel de desconcentración y un bajo nivel de descentralización. Pero a nosotros nos interesa cómo, digamos, del proceso anterior y del orgánico funcional del Estado absolutamente caótico a pasar, digamos, a un Estado mucho más racionalizado, mucho más modernizado, ¿no es cierto?, con una estructura un poco más clara, que fue el cambio fundamental, ¿no es cierto?, que en definitiva hace que el Estado central sea el que lleve la iniciativa. El tema de la descentralización fue un tema relativamente secundario durante estos 10 años. Es más,
algunas personas que estaban invitadas a los paneles nos preguntaban, ¿y qué descentralización? Porque, digamos, en Guayaquil, en Azuay, donde ahí sí interesa los temas de descentralización, realmente, inclusive algunos personeros de gobiernos locales nos hacían esa pregunta. Bueno, de todas maneras se llevó adelante un proceso de descentralización y ese proceso de descentralización tuvo varias fases, como ustedes saben, la constituyente, la constitución de Semplades, cómo Semplades fue articulando todo este proceso, la constitución del Consejo Nacional de Competencias, las transferencias que hubieron en una cuarta fase y, digamos, esta fase de la regularización sin mayores recursos. Este fue el proceso de descentralización que podemos ver. En términos de la Constitución, muy ambiciosa desde el punto de vista de la descentralización, que estaba contando, hay 62, digamos, repeticiones de la palabra autonomía y hay como 45 de la palabra descentralización en la Constitución. Bueno, ¿a dónde apuntaba esta Carta Magna? Básicamente, como hemos dicho, la recuperación del Estado central. Se formuló una propuesta que fue una propuesta clave desde el punto de vista de la disputa política en Montecristi, que fue el tema de las regiones. Inclusive se llegó a proponer marcar el mapa ecuatoriano con las 9 regiones. Se debilitó a las provincias porque se tenía la amenaza de las regiones. Se planteó la constitución de distritos metropolitanos, ¿no es cierto? Al municipio prácticamente no se le tocó, aunque que veremos después que sí se acotó algunas de las competencias. Se creó este quinto nivel que fue de las juntas parroquiales y se mantuvo el tema de las circunscripciones territoriales. Esto a breves rasgos de lo que significó la Constitución. En ese sentido, digamos, y hemos dicho, se llena el vacío del gobierno central con las competencias privativas, pero ya en la realidad y en la ejecución de lo que significa la Constitución, ya encontramos una serie de vacíos, y también del COTAD, por supuesto. No se constituyen distritos metropolitanos, no hay distritos metropolitanos, no se constituyen circunscripciones territoriales indígenas. Esto es lo que ha pasado en estos 10 años, ¿no es cierto? Se debilitan precisamente los GAS provinciales por la amenaza. GAS provinciales se afirman de alguna manera, los municipios se crean este nivel. Bueno, en realidad se reconoce porque ya venía desde la constitución anterior de las juntas parroquiales, se les reconoce como nivel de gobierno. Y el gran problema que tenemos es que no se resuelve la fragmentación institucional que ya se había planteado, inclusive se agrega este quinto nivel. Desde el punto de vista político, tal vez el elemento central que podríamos señalar es precisamente que no se concretan las regiones. Y nosotros tenemos que este es el problema central porque precisamente sigue habiendo el mismo problema que había, ¿no es cierto?, en el periodo desarrollista, en el periodo neoliberal, y es el vacío del gobierno intermedio. Sin gobierno intermedio prácticamente no se puede, ¿no es cierto?, enlazar ese más de 1000 gobiernos locales con el gobierno central. El gobierno central sigue siendo, digamos, el elemento nodal de toda la organización territorial, sin que haya gobiernos territoriales, ¿no es cierto?, que puedan organizar el territorio, que puedan hacer ordenamiento territorial, que puedan planificar, que puedan articular, ¿no es cierto?, los distintos niveles de gobierno subnacional, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, esta que era la apuesta para la constitución de autonomía, si ustedes ven la disputa que se daba en Montecristi, precisamente era sobre el concepto de autonomías que había sido levantado precisamente por las élites de Guayaquil, enfrentadas, digamos así, por la iniciativa de Alianza País que quería arrancar este concepto, ¿no es cierto?, en una disputa ideológica, una disputa hegemónica hacia, digamos, quitar esta bandera a los sectores de la derecha, que fue lograda en gran parte, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros consideramos que ese vacío del gobierno intermedio resulta un elemento nodal en lo que ha significado estos 10 años de descentralización. Se implementa una rectoría disciplinaria como se planteaba en un documento de CONCOPE, con un modelo bastante tutelar. Hay muchísimos ejemplos de cómo se descentralizan una serie de competencias, pero se les pide a los gobiernos locales que llenen formatos, que sean acreditados, etcétera. Es decir, en donde prácticamente se pierde los espacios de autonomía, ¿no es cierto? Ya no hay una cierta
cooptación, un cierto paternalismo. Ayer nos decía Corcho Cordero, ustedes no tienen que exculpar a los gobiernos locales de la responsabilidad de todo lo que ha pasado, pero de alguna manera es cierto, los 1000 gobiernos locales recibieron una serie de recursos que les hizo que se adapten, ¿no es cierto?, al paternalismo estatal y al rentismo petrolero. En términos del ámbito fiscal, bueno, va a haber intervenciones aquí mucho más sustentadas en ese sentido de parte de especialistas. Aumenta el volumen de recursos, no tienen contraprestación competencial. Aquí hay una situación paradójica, aumentan los recursos, no tienen contraprestación competencial, pero en un momento determinado, cuando se hacen las transferencias, tampoco se entregan los recursos adecuados para que esas transferencias se realicen. Esto es lo que nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, bueno, el último periodo, y ya vieron ustedes cómo la crisis económica golpeó a toda la institucionalidad pública, inclusive a los gobiernos locales, ¿sí? Aumentan los préstamos vía del Estado, tal vez se resolvieron todas esas preasignaciones que habían anteriormente, ¿no es cierto? Pero se limita lo que significa la cooperación internacional. Aquí tienen ustedes el cuadro que habíamos sacado, ¿no es cierto?, del trabajo que había hecho María Dolores Almeida sobre la evolución de las transferencias, y ahí pueden ver ustedes las relaciones que tienen, digamos, los recursos que fueron transferidos en relación con el PIB durante todo ese periodo. En el tema administrativo, ¿no es cierto?, nosotros creemos que hubo un avance sustantivo, creo que eso reconocen todos los gobiernos locales. La Constitución de Montecristi racionalizó y reorganizó el sistema competencial, ¿no es cierto?, estableció claras reglas de juego, pero al mismo tiempo encontramos que hay un modelo bastante rígido que impide, ¿no es cierto?, que los gobiernos locales puedan articular relaciones de sinergia con los gobiernos subnacionales, ¿no? Pocas relaciones y sinergias también entre los gobiernos, los GATS, con las entidades desconcentradas del Estado. Creo que el CNC ha cumplido un rol importante también con el plan de descentralización, con estas 4 fases que había mencionado, ¿no es cierto? También hay algunas limitaciones en la labor del CNC que, digamos, no tenemos mucho tiempo para poder entregar, pero los resultados de todo este periodo, para ir terminando, vemos de la siguiente manera. Una primera cosa, el crecimiento económico es importantísimo, pero ese crecimiento económico se dio, ¿no es cierto?, hasta el año 2014, sin cambio de modelo de desarrollo. Y esto creo que es muy importante para señalar uno de los vacíos precisamente de la Constitución de las regiones, porque la crítica que hicieron, ¿no es cierto?, lo hizo el Semprades a las propuestas de autonomía era precisamente esto. Es decir, sin cambio de modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, no se pueden constituir regiones, porque no se puede constituir una institucionalidad en un modelo de desarrollo que es absolutamente asimétrico. Y en ese sentido, digamos, las regiones se suponen, eran regiones equipotentes que permitían articular desarrollo productivo, desarrollo económico, complementariedad y institucionalidad política y gobiernos locales. No me estoy refiriendo a la zona de planificación, me estoy refiriendo a la propuesta de gobierno. Entonces, aquí hay un primer elemento importante. Hay un mejoramiento de la equidad social, esto está, digamos, demostrado. Hay todavía vacíos en lo que significa todo el tema de equidad territorial. Creo que ese es un problema que todavía persiste, se mantiene esa asimetría. Y un elemento que también fue una promesa de Montecristi, que fue todo ese sistema ampuloso de participación que en definitiva Alianza País no tuvo la voluntad de llevar adelante, ¿no es cierto? Fueron algunos de los resultados que podemos nosotros precisar al final de este periodo de 10 años. ¿Cuál sería entonces el checklist de lo que ha pasado? Estamos encontrando que sí hay rectoría estatal, ¿no es cierto? Hay, digamos, sin embargo, los temas de autonomía están debilitados, ¿no es cierto? Hay un problema persistente de fragmentación institucional, ¿sí? Hay un vacío de gobierno intermedio. Se ha avanzado algunas cuestiones en términos de reforma política. Parece que son positivos los avances en términos de lo que significa la representación de las zonas rurales, la articulación de alcaldes en el Consejo Provincial, etcétera. No se ha avanzado en el tema de participación ciudadana de manera suficiente. Hay una clara definición de
competencias y una clara definición fiscal en las fórmulas planteadas en ese sentido. En conclusión, digamos, hay estos dos periodos tienen secuencias diferentes, depende de los actores que aquí se han manifestado, actores locales con gran iniciativa, con un Estado débil en el primer periodo, un actor nacional fuerte con actores locales débiles en el segundo periodo, que da precisamente resultado en términos de la descentralización administrativa. En ese sentido, nosotros lo que encontramos es que todavía la propuesta de descentralización no ha sido, digamos así, un proyecto consistente de reforma estatal en el Ecuador en ninguno de los dos periodos, ¿no es cierto? Actualmente tenemos un centro que organiza el territorio con reglas claras, pero tenemos un problema serio en términos del vacío del gobierno intermedio. Hay una polarización entre cientos de GAD locales y el Estado central, se mantienen niveles de asimetría, pero consideramos que este es un momento interesante, ¿no es cierto?, el cambio de gobierno que se está viviendo ahora, ¿no es cierto?, que abre oportunidades. Realmente Alianza País tiene que reflexionar seriamente, porque ya han habido señales, ya hubieron señales en el 2014, que la falta de una propuesta y de un proyecto claro desde el punto de vista de la descentralización y de las relaciones intergubernamentales ya le está pasando factura. Esto vimos en las elecciones del 2014 y habrá que ver qué es lo que pasa en las elecciones del 2019. Muchas gracias. Seguimos con el segundo bloque de este debate, para lo cual cederé la palabra al doctor Marco Córdoba, coordinador del Departamento de Asuntos Públicos, quien moderará el diálogo. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, buenas noches con todos y todas las presentes. Vamos a dar inicio al debate sobre el balance de la descentralización y perspectivas a futuro, cuyo objetivo básicamente es generar una reflexión con una serie de participantes sobre lo que ha significado el proceso de descentralización en la región, en el Ecuador de manera más concreta, y mirar los resultados un poco pensando en cuáles son los aprendizajes y las recomendaciones a futuro. Metodológicamente vamos a generar una serie de preguntas alrededor de dos momentos. En un primer momento se va a tratar todo el tema político y administrativo, y en el segundo bloque tendremos un debate sobre el eje fiscal y cuál ha sido el aporte de la cooperación internacional a estos procesos de descentralización en la región. Vamos a tener expertos y también algunas personas involucradas directamente en los procesos, de tal manera que va a existir un diálogo, una reflexión interesante, transversal, sobre la dimensión política, administrativa y fiscal, pero también en la medida en que contamos con panelistas de Perú, Ecuador y Bolivia, también podríamos desarrollar un ejercicio comparativo dentro de lo que ha significado al menos la región andina. También se abrirá un espacio de preguntas desde el público para ser respondidas por los panelistas. Quiero recordar dentro de esta metodología a los panelistas que hay un tiempo límite de 3 minutos para responder cada una de las preguntas, lo cual se va a agradecer en términos de poder cumplir con los tiempos establecidos. En ese sentido, vamos a dar inicio a este primer eje denominado político y administrativo, cuyos panelistas son Cecilia Chacón, Diego Chávez y Alexandra Pérez Salazar, a quienes invito a pasar a la mesa, por favor. Cecilia.
A mi izquierda nos acompaña Cecilia Chacón, ella es comunicadora social, tiene estudios de posgrado en gerencia pública y en desarrollo territorial. Ha participado en algunas actividades del servicio público y también a partir del año 2014 es la viceprefecta de la provincia del Tungurahua, combinando también con algunas actividades de docencia en posgrado. Diego Chávez, en el otro extremo, no sé si Diego, por favor, por acá. Ya lo escuchamos en la charla anterior, él es politólogo con algunos posgrados en descentralización, gestión pública y derecho constitucional. Actualmente es servidor público, ocupando el cargo de director de desarrollo legislativo y competencial en el Servicio Estatal de Autonomías en Bolivia. Y también nos acompaña Alexandra Pérez, quien tiene un máster en economía con énfasis en temas de descentralización y desarrollo local y actualmente se desempeña como gerente de la empresa Trolebús en Ecuador, ¿no? Simplemente para contextualizar lo que va a significar el debate de este eje político y administrativo, tener en cuenta que el proceso de descentralización en su dimensión política, la descentralización política ha significado o ha sido consustancial a los procesos de democratización que América Latina viene desarrollando desde la denominada tercera ola a finales de los 70, comienzos de los 80, pero como ya se había señalado, con algunos antecedentes desde la década de los 60, ¿no? Y sobre todo ha significado en esta primera fase una redistribución del poder hacia instancias subnacionales y una mayor competencia para la toma de decisiones de municipios y de gobiernos regionales, ¿no? En ese sentido, la descentralización o el eje político y administrativo tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, lo que significa en sí mismo la autonomía dentro de un Estado unitario, como hemos visto en el caso de países como Bolivia y el mismo Ecuador, eso se vuelve sensible en términos, por ejemplo, de cómo incorporar una serie de territorios indígenas u otras circunstancias. Y por otra parte, todo el tema político, todo el tema de la autonomía política pasa por una cuestión normativa, por la facultad normativa que está expresada o que se ha venido desarrollando en algunas constituciones y ha decantado, en el caso concreto, por ejemplo, en el COTAD, en donde su artículo 5 precisamente plantea la necesidad o la capacidad del derecho que tienen los gobiernos subnacionales para regirse mediante normas propias, ¿no? En ese sentido, todo el tema de la autonomía política se transforma o se puede operativizar a partir de una autonomía administrativa que está definida básicamente por todo este conjunto de capacidades que desarrollan o que les permite desarrollar, digo, este marco normativo y sobre todo de las transferencias de competencias en términos ya de un modelo de gestión específico, ¿no? En este sentido, vamos a generar en primera instancia un par de preguntas a Cecilia y a Diego para poder debatir, digo, alrededor de las experiencias de cada uno de los casos, ¿no? Iniciamos con Cecilia Chacón, con una pregunta direccionada en el sentido de ¿cuáles consideras que son los avances o dificultades que han tenido los gobiernos autónomos descentralizados para ejercer su autonomía política? Buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Quizás tengo la suerte, la oportunidad y quizás la trayectoria de haber participado como protagonista de estos dos momentos a los cuales también Santiago ha hecho referencia, del modelo de descentralización a la carta como este modelo descentralizador. Formé parte de la Secretaría Técnica de Descentralización del Sistema de Salud del Cantón Cotacachi y ahora como parte de un gobierno provincial, el gobierno provincial de Tungurahua, y cuyo prefecto también es miembro y representante de los gobiernos provinciales en el Consejo Nacional de Competencias, justo para mirar estos niveles y canales de descentralización. Y quiero decirles que tanto en el uno como en el otro se han trasladado algunas taras burocráticas que no se han perdido.
Y entre estos desafíos que se pueden nombrar, está uno en que el centro quiere ser siempre el centro. Y no hay la voluntad política para descentralizar. Realmente cuando uno dice si la descentralización quiere ser un medio, yo diría que además de ello es necesario volver a leer la Constitución y decir que la descentralización se la define como parte del modelo de gestión de desarrollo y modelo económico, social también del Estado ecuatoriano, de un Estado unitario. Dice descentralizador. Segundo, creería que el siguiente desafío que plantea el marco descentralizador como tara y vicio, que también se involucra ahí mismo, es que no hay la decisión de los mandos medios de definir y de soltar el poder. Otro tercer desafío es pensar que las provincias no tienen capacidades, ni intelectuales, ni técnicas, ni pragmáticas para asentar la descentralización. Y creería que también hay otro desafío, que es también una tara política, social también, que está asentada en los gobiernos intermedios, como son los gobiernos provinciales, en que las autoridades piensan que la descentralización es igual a recursos y que la descentralización no está más allá de la entrega de esta capacidad rentaria que se debe traducir en obras. Más grave error que ese no puede haber. No se ha comprendido que la descentralización es realmente también un ejercicio de asimilar el querer ser gobierno. Y les voy a dar un ejemplo que pasó hace muy poco, que ustedes deben tener conocimiento. 8 gobiernos provinciales solicitaron el amparo constitucional para que no se les entregue la competencia de ambiente. Y este amparo constitucional sigue vigente, no es que ha desaparecido, vigente. Y el criterio fundamental es que se aduce es que no hay plata. Entonces, como no hay recursos, yo no ejerzo la competencia. Pero claro, del otro lado, hay un ministro que dice, ojalá, qué bueno que sigan haciendo nuevos amparos constitucionales, porque realmente con esos amparos constitucionales los están guardando en una carpetita para decir, miren, están comprobando los gobiernos provinciales que ellos son incapaces de llevar un sistema descentralizador y autonómico, ¿no? Y en ese sentido creería yo finalmente que realmente si no hay una mirada interna, autocrítica, de que ser gobierno implica asumir otro tipo de niveles de la planificación, de la coordinación, de la concurrencia, no vamos realmente a asumir este reto fundamental como desafío en querer ser descentralizados y autonómicos porque no hay capacidades y voluntad política de los dos lados. Interesante entender, digamos, esta idea de voluntad política de lado y lado, no solamente desde el Estado, sino también de quienes van a generar esta autonomía, ¿no? En esa misma línea le preguntamos a Diego sobre la experiencia boliviana, que ya nos la explicaste, pero puesta, digamos, en el contexto de esta comparación. Bueno, en el caso boliviano es muy similar a las exposiciones y a lo que acaba de señalar la compañera. En este sentido, primero, ¿cuáles son los elementos que nos llevan a pensar la autonomía hoy en Bolivia? Es principalmente la generación de capacidades institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad existen gobiernos autónomos que tienen mucha posibilidad de desplegar el ejercicio de competencias. Bueno, en primer lugar, ahí hacer una aclaración. En el caso boliviano hay una división entre asignación de competencias y ejercicio de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que la asignación, en el caso boliviano, es simétrica para todos los niveles de gobierno, a diferencia del ejercicio, porque el ejercicio se rige bajo el principio de gradualidad. Entonces, por lo tanto, si yo soy gobierno autónomo departamental, por ejemplo, y tengo 36 competencias, tal vez voy a, en mis primeros años, ejercer 10 de estas competencias y más adelante voy a ejercer otras 2, pero yo tengo las mismas competencias que tiene el otro gobierno autónomo departamental que está limitando conmigo.
Ese es un primer elemento y esto ha sido necesario aclararlo y lo ha aclarado el Tribunal Constitucional porque se entendía de que la distribución de competencias obligaba a ejercer todas al mismo tiempo. Entonces el tribunal lo que ha señalado es no, pueden ejercer paulatinamente, pero todos tienen exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de que todos tengan lo mismo? En primer lugar, que no todos tienen las mismas capacidades. En primer lugar, institucionales, en segundo lugar, económico-financieras, porque como les comentaba, existen gobiernos municipales realmente que no tienen ni siquiera para pagar el salario básico o el salario mínimo de las autoridades que trabajan en ese gobierno autónomo. Entonces, más aún, no pueden tener un equipo técnico que pueda apoyar el ejercicio de las competencias, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave que creemos nosotros. Y un segundo elemento que también lo planteaba dentro de la exposición es la necesidad de hacer comprender tanto a equipos técnicos, autoridades del nivel central del Estado como a la sociedad en su conjunto, la idea de que estamos en un modelo autonómico, porque hoy aún no se comprende esta lógica. Es decir, el nivel central del Estado todavía piensa que al ser nivel nacional puede darle órdenes a las autonomías. Y este es un problema porque tenemos una cláusula, por ejemplo, a manera de ejemplo, una cláusula residual que dice todas aquellas competencias que no estén en la Constitución son exclusivas del nivel central del Estado. Nuestra ley marco señala que, pero el nivel central del Estado también puede asignarlas a otros niveles de gobierno. Y lo que está haciendo el nivel central del Estado por esta ambigüedad en la distribución de competencias, es decir, a mí no me han dado, por ejemplo, deporte es una competencia que se ha otorgado, se ha asignado a los gobiernos autónomos. Y el nivel central del Estado ha sacado una ley del deporte donde dice, bueno, es que a mí no me han asignado. Entonces, como no me han asignado a mí, utilizo la cláusula residual, me genero la competencia, pero al mismo tiempo le doy órdenes a las autonomías para que hagan cosas en el marco de la competencia, ¿no? Entonces, eso es algo elemental. Yo creo que capacidades institucionales, fortalecimiento desde una perspectiva fiscal, y un tercer elemento es la generación de una comprensión del modelo autonómico como tal. Perfecto. Un poco para complementar, para profundizar esta primera aproximación a lo que ha sido ya la autonomía política o la construcción de la autonomía política en los dos países, la pregunta sería ¿cómo se ha fortalecido o cómo fortaleció esta descentralización política a los distintos niveles de gobierno, a los distintos niveles territoriales, ¿no? Y en esa medida mirar si han existido las capacidades de políticas para diseñar y desarrollar proyectos de desarrollo territorial. Todavía seguimos con Cecilia. Creo que hay capacidades territoriales en las cuales realmente el ejemplo de Tungurahua ahí es importante, porque uno de los elementos quizás mejor aprovechados por esta provincia es el criterio de la concurrencia. Hemos aprovechado este elemento que nos da el COTAD con la finalidad no solamente de ampliar cobertura, de ampliar servicios, sino también de ampliar una democratización del poder, porque la concurrencia facilita enormemente la asignación de una renta más equitativa por territorios más pequeños, desde la parroquia, el cantón, hacia el gobierno intermedio, pero también el gobierno intermedio como interlocutor del Estado central. Y esa creación de capacidades territoriales internas también facilita, por ejemplo, que juntemos los pocos presupuestos que tenemos en función de un elemento fundamental: mayor calidad de servicios en la prestación de condiciones de salud, de infraestructura, pero también capacidades de talento humano. Otro de los elementos que promueven estos proyectos de desarrollo implica también que tanto la descentralización como la autonomía se vean promovidas por elementos de liderazgo de las autoridades. Es decir, promovemos que realmente exista un ejercicio fundamental de compartir el poder y no más bien de llevarnos los protagonismos. Algo que nosotros vemos sí desde la centralidad, hay mucho protagonismo por mirar que la burocracia sea quien se lleve los laureles. Es decir, si Quito lo hace, si la subsecretaría, si el programa del gobierno lo hace, ahí está bien hecho. Entonces, el resto de capacidades se ven subordinadas.
Un ejemplo de ello, el CONGOPE realizó conversatorios con subsecretarios y ministros entre los meses de marzo, agosto, septiembre y octubre, que se trataban exactamente sobre cómo mejorar los niveles de coordinación en las competencias. Y nos dimos cuenta, todos los prefectos se quejan, por ejemplo, que hay un programa de gobierno del MAGAP que entrega urea gratuita, tanto en la costa o en la sierra. Los gobiernos provinciales hacen exactamente lo mismo. Los gobiernos provinciales todos tienen veterinarias, clínicas móviles de veterinaria. El gobierno nacional en el MAGAP tiene el mismo programa. El MAGAP crea el programa Hombro a Hombro para generar información estadística. Pregunten ustedes dónde está la información estadística del MAGAP actualizada. No hay. Y exactamente esa misma información productiva, de desarrollo, de gestión, tienen todos los gobiernos provinciales. Pero como no lo ha hecho el MAGAP, no es válida y por lo tanto no puede ser parte de las fórmulas de revisión para lo que significa el modelo de equidad territorial y no son parte de la revisión para revisar las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias porque esa era obligación del MAGAP. Entonces, estas capacidades territoriales están fundamentadas por decisiones y voluntades políticas. La pregunta es, ¿cómo logramos que esta misma voluntad política territorial sea coherente con la voluntad política de los mandos medios de los ministerios? Y digo de los ministerios porque cuando hemos conversado con el presidente de la República, él ha dado órdenes directas de descentralización y las órdenes directas se han convertido en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, 4 años, 5 años, 10 años. Y no hay un marco descentralizador real y ni autonómico. Gracias. ¿Cómo contextualizarías para el caso boliviano esta influencia, este fortalecimiento de la descentralización política en diferentes niveles en función de las capacidades? Bueno, en primer lugar, en Bolivia tenemos la descentralización política que contiene 2 elementos centrales. En primer lugar, la posibilidad de elegir directamente a tus autoridades y la segunda de crear diferentes sistemas normativos, si se quiere. En ambos elementos nosotros creemos que ha habido un avance importante. ¿En qué sentido? En el sentido de la elección directa de autoridades, la posibilidad de que cada nivel de gobierno y los gobiernos que conforman estos niveles de gobierno tengan esta posibilidad, en primer lugar, de tener su propia composición de autoridades políticas. Por ejemplo, tenemos un gobierno departamental que tiene 45 asambleístas en una asamblea legislativa, pero tenemos otro que tiene apenas 11. Es decir, cada uno con sus particularidades y dependiendo también de su distribución en cuanto a unidades territoriales. Tenemos autonomías indígenas que eligen bajo normas y procedimientos propios, es decir, por ejemplo, se reúnen en una asamblea y deciden quiénes van a ser sus autoridades. Autoridades rotativas, por ejemplo, solo están 3 años y los siguientes 3 años tiene que ser otra autoridad. Autonomías regionales, la autonomía regional del Gran Chaco, que también hace menos de un mes ha elegido a sus nuevas autoridades regionales, que por ejemplo son 3 para un solo gobierno. Los gobiernos municipales sí tienen un poco más acotado la posibilidad de determinar su composición, porque la composición está establecida dependiendo del número de habitantes que tiene cada municipio. Por ejemplo, los municipios pequeños solo tienen 5 concejales y los más grandes tienen 11 concejales. Entonces, ahí sí hay cierto límite en el caso de las autonomías municipales, pero lo demás está totalmente abierto. La forma de elección también, es decir, en las autonomías municipales, regionales, departamentales, se elige bajo el modelo tradicional, pero las autonomías indígenas se elige bajo normas y procedimientos propios, que eso es una novedad, no en el sentido de que no se haya practicado antes, sino en el sentido de que se formaliza la forma en la cual se eligen autoridades. Y los sistemas normativos más aún, porque el modelo autonómico boliviano ha implicado, como dicen algunos autores que escriben al respecto, es una ruptura del monopolio legislativo y normativo en general que tenía el Estado. Es decir, antes solo el nivel central del Estado podía emitir legislación, reglamentación de alcance nacional, los gobiernos municipales solo ordenanzas municipales que no tenían el alcance de una ley, y hoy tenemos en los gobiernos autónomos aproximadamente unas 8.000 leyes ya subnacionales en Bolivia, reglamentos aún más, y que por lo tanto han implicado una novedad en el sistema normativo, sin duda una complejidad, pero creo que el proceso autonómico sin complejidad y sin darle estos rasgos característicos no tendría por qué llamarse autonómico, ¿no?
Y en esa misma línea, ya que has señalado la problemática de las circunscripciones territoriales indígenas, que conjuntamente con la figura de las regiones fueron algunos de los elementos que se incorporaron en las constituciones para fomentar la autonomía política, ¿cuál crees que en el caso boliviano ha sido como el reto y las perspectivas para consolidar, digamos? Algo lo mencionaste en tu presentación. Creo que el principal reto está en hacer entender por denominarlo de alguna forma, al modelo tradicional en el cual se ejercía la administración pública, que estamos en un modelo distinto. Ese es el principal reto. Es decir, por ejemplo, solo para comentar, en el caso de la autonomía indígena de Charagua, en Santa Cruz, todo el proceso administrativo para que entre en vigencia ha tenido muchos obstáculos de técnicos, por ejemplo, algunos ministerios del nivel central del Estado, hasta de bancos, que no entendían la lógica de una autonomía indígena y decían, no, es que una cuenta fiscal, una cuenta corriente, no puede tener 6 firmas. No es posible que tengamos una cuenta donde 6 personas puedan sacar recursos, pero precisamente eso es lo que tenemos que hacer, es decir, adecuar la estructura del Estado a esta forma en la cual se ejerce la autonomía indígena en este caso, ¿no? Entonces, ese es el principal reto desde mi punto de vista. Y también hay un reto que ya es más de estudio sociológico, que es algo que no comprendo mucho, pero, por ejemplo, hay muchas autonomías indígenas donde existe una tensión, es decir, hay muchas naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en cuyos territorios hay una tensión entre transitar a la autonomía, que implica seguir bajo ciertas normas, procedimientos propios, su forma de ejercicio de la administración pública, pero también novedades que irían en contra de la tradición. Me explico, en un territorio, en el caso de Oruro, no se ha accedido a la autonomía indígena porque las autoridades originarias han hecho campaña por el no, para que no exista autonomía indígena, porque decía, si nosotros vamos a permitir la autonomía indígena, lo que estamos provocando en primer lugar es la posibilidad, porque se mantiene esto mucho, de que mujeres también puedan acceder a ser autoridades, y esa no es la lógica tradicional en algunas comunidades, o que jóvenes quieran ser parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en este caso de Oruro, por ejemplo, los jóvenes, había la posibilidad de que un joven llegue a ser autoridad indígena, si es que se seguía un procedimiento específico, pero por eso votaron por el no, es decir, esta es una tensión más entre seguir con lo tradicional sin necesidad de ser autonomía indígena o avanzar a ser autonomía indígena, pero abrir estos espacios para que puedas cambiar la lógica. Pero principalmente está el reto en eso, de que el Estado se adecue a las características de la autonomía indígena y que no sean las comunidades indígenas quienes tienen que adecuarse al modelo tradicional de administración pública. Muchas gracias. Y tu lectura, digamos, sobre la experiencia ecuatoriana, sobre lo que enfrentaría la regionalización y la estructuración de estas circunscripciones territoriales especiales, la indígena especialmente, en el contexto actual. Otro ejemplo, en Tungurahua tenemos 4 pueblos debidamente y altamente definidos. Pueblo Salasaca, Chibuleo, Tumabela y Quizapinches. Justo con Alexandra conversábamos, ninguno de ellos han reclamado ser o que el Estado les evidencie su derecho a la circunscripción territorial. Ninguno de los 4 pueblos. Porque hay 2 elementos fundamentales que quizás matan deliberadamente esta buena y sana intención de la Constitución. Número 1, que si realmente nació de las propias nacionalidades y pueblos del Ecuador esta intención de tener circunscripciones territoriales, porque no la han reclamado ninguno, ¿no? Ninguno la ha reclamado. Ni los pueblos de la sierra, ni peor en la Amazonía, que son mucho más evidentes en función de su territorio. La segunda cosa es que cuando se define el proyecto de límites territoriales en el Ecuador, que todavía ya en este momento me imagino que está en el proyecto final y que quedaba ya más bien al veto del presidente de la República, algunos límites por definir. Termina por enterrar la intención de circunscripción territorial o la definición identitaria de indígenas en función de territorio. ¿Por qué? Porque se traduce ya con particularidad incluso los límites parroquiales. Y una circunscripción
indígena va más allá de los límites de la parroquia, del cantón y de la provincia. Y nuestra ley, nuestra Constitución más bien, define que a la visibilización y a la constatación de una circunscripción territorial deben suspenderse los otros elementos territoriales para que no se superpongan. Esto significa que si una Salasaca está en 3 parroquias, el pueblo Salasaca está en 3 parroquias, esas 3 parroquias deben darse de baja para que la circunscripción territorial sea evidenciada territorialmente y esté legitimada. ¿Qué pasa si el pueblo Shuar define su circunscripción territorial y dice, sabe que yo estoy en Pastaza, estoy en Zamora, estoy más arribita, en Orellana? ¿Dónde está la circunscripción territorial que es intangible para ellos? Debería llevarse las 3 provincias. Por lo tanto, a pesar de que está definida la circunscripción territorial, yo insisto, ningún pueblo la ha reclamado, ni como elemento de adquisición o de motivación para tener recursos, ni como lucha política, ni como lucha identitaria, ni como objetivo, ni como medio para generar mayor visibilización identitaria o crear circuitos de interculturalidad o circuitos económicos o circuitos de economía popular y solidaria. Entonces, creería yo que ya ese elemento en la Constitución tendría que ser revisado, no sé qué tiempo más le van a dar en la Constitución, está indefinida, a ver si es que algún pueblo lo toma como un elemento de lucha, pero creo que el pueblo, los movimientos indígenas están en otra pelea ahora, están en otro momento histórico, quizás después lo revisen, lo reclamen, pero luego del proyecto de ley que se defina los límites territoriales, parroquias, gobiernos municipales y provinciales, difícilmente las mismas parroquias o presidentes parroquiales que también son también indígenas, quieran también que se superponga otro tipo de instancia territorial con los mismos poderes y fuerza territorial que tiene una parroquia, un cantón y un gobierno provincial. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ha sido interesante mirar brevemente, ¿no?, esta construcción de la autonomía política como el momento a partir del cual se empieza a estructurar un proceso de descentralización que es complejo, en tanto hay una serie de relaciones de poder atravesadas, ya lo vamos a profundizar más adelante en distintos niveles, ¿no? Pero interesa ahora quizás indagar con Alexandra Pérez, de qué manera toda esta construcción de estructuración de una autonomía política se veía reflejada en unas competencias concretas y en unos procesos de acción pública, sea políticas o gestión local, de manera concreta, ¿no? Entonces voy a hacerte 2 preguntas y alrededor de eso podemos debatir, ¿no? Una primera pregunta iría direccionada a entender hasta qué punto el modelo de descentralización establecido en la Constitución y concretamente ya en el COTAD ha permitido un reparto competencial coordinado entre diferentes niveles de gobierno. Bueno, yo quisiera empezar comentando algo que mencionó Bárbara en su intervención inicial, ¿no? Que evidentemente la descentralización nunca podría ser tomada como un fin en sí mismo. Es decir, desde la perspectiva de la ciudadanía, yo como ciudadana, como mujer, como madre, evidentemente a mí no me importa cuál es el nivel de gobierno que me presta un servicio. Lo que a mí me interesa es que tenga la oportunidad, que tenga el acceso, que tenga la calidad en los servicios y evidentemente me interesa participar en la planificación de ese servicio y ser parte del monitoreo, de la evaluación de ese servicio. Entonces, en esa línea también, desde la perspectiva netamente del Estado, como regulador, como generador de políticas públicas, Estado en cualquier nivel de gobierno, lo que debe hacer es garantizar el acceso a servicios de calidad con la oportunidad de vida para la ciudadanía. Entonces, un poco la descentralización debería servir como un medio que garantice la buena calidad en la prestación de los servicios, fundamentalmente tomando como una política pública, ahí sí,
el nivel de cercanía que existe entre los ciudadanos con los distintos niveles, los más cercanos niveles de gobierno, para poder definir fundamentalmente sus necesidades y poder involucrarles en esa participación activa. Y el otro tema que tiene que ver con las políticas públicas, y ahí un poco en la línea de lo que comentaba Cecilia, evidentemente la descentralización tiene una redistribución del poder. Y eso quiere decir que a nivel de la generación de políticas públicas hay mucha complicación en soltar ese poder a los otros niveles de gobierno. Entonces, en esa línea, yo creo que en los 30 años que tenemos de recorrido de este proceso largo, complicado, difícil, en donde claramente hemos pasado por estas dos etapas marcadas, en donde creo que el tema común siempre es no solo la generación de políticas públicas, sino fundamentalmente las implicaciones de la voluntad política en ambos momentos. En un primer momento, tal vez un poco incluso tortuoso con esta descentralización a medida o a la carta, en donde era voluntaria para los gobiernos subnacionales y obligatoria para el gobierno central, en donde de alguna manera maniataba al gobierno central para poder generar políticas públicas que permitan soltar y redistribuir ese poder para acercar los servicios a las necesidades de la ciudadanía. Y en este segundo momento, ya a raíz de la Constitución del 2008, con una descentralización obligatoria, en donde hay una clara definición, y yo creo que ha habido mucho avance en la definición de las competencias por niveles de gobierno, el costeo de esas competencias, pero en la práctica seguimos dependiendo de una voluntad política, en donde en la práctica vemos que el modelo que está plasmado en la Constitución y en el COTAD, la política pública que ha generado en términos prácticos y reales, es un ejercicio de desconcentración y no de descentralización. Entonces, siempre al final del día creo que el balance y el gran reto es cómo generamos políticas públicas que permitan la puesta en marcha y el ejercicio de la participación ciudadana en función de las necesidades de la ciudadanía para la implementación de un ejercicio que permita mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios, que se refleje en una clara voluntad política. Es decir, tú planteas que este reparto competencial ha estado básicamente habilitado vía desconcentración, y en esa medida esta desconcentración ha permitido instrumentar ya de manera concreta, según tu criterio, algún tipo ya de política pública o servicios, prestación de servicios. Ya decía Santiago en la presentación del libro, y yo coincido totalmente con él, ¿no? O sea, yo pienso que fundamentalmente en estos 10 últimos años lo que hemos es recuperado la institucionalidad del Estado a través del gobierno central, una institucionalidad que claramente se perdió a través de los distintos momentos de crisis política. Se deslegitimó mucho el gobierno como en su conjunto, y se fortaleció en ese primer periodo mucho la capacidad de los gobiernos descentralizados. Sin embargo, en estos últimos 10 años lo que hemos visto es una muy fuerte presencia del gobierno en el territorio a través de la desconcentración de los servicios públicos que están establecidos fundamentalmente en el COTAD como facultades y competencias exclusivas del gobierno central. Entonces, ha habido una gran mejoría en cuanto a ampliar la cobertura de muchos servicios. Ha habido una mejoría en el tema de la construcción de infraestructura. Yo creo que se ha
se ha quitado un poco la autonomía de los gobiernos, de los GATS, y ha habido una clara demostración de un ejercicio de desconcentración en el territorio. Eso a veces también puede generar cierto tipo de superposición, ¿no? Y algo lo señalabas y quisiera recuperar con Cecilia lo que sería la última pregunta para este primer panel sobre cuáles serían los problemas, los retos alrededor de la coordinación multinivel en la transferencia y ejecución de estas competencias, ¿no? Creo que los retos fundamentalmente están en la capacidad de comprender que los territorios más allá de Quito, de Guayaquil y de Cuenca tenemos capacidades propias y autonómicas en capacidades de decidir y administrar bien los territorios, ¿no? Otro de los retos que hablan del multinivel es comprender que no nos estamos peleando ni entre parroquias, ni entre municipios, ni entre gobiernos provinciales. Cuando uno piensa en un gobierno provincial y en un gobierno municipal que por necesidades tienen que aliarse, yo me voy a Loja y pienso en el ejercicio. Chato Castillo no le firma un convenio a Rafael Dávila, ni por muerte de un judío no le firma. Y, por ejemplo, el caso de la firma del convenio para que cobre lo que se llamaría el pago o tributo por rehabilitación vial, que es sencillísimo. ¿Quién lo cobra? El municipio, porque ya tiene la competencia de tránsito. ¿Para qué sirve este requisito? Para que también los gobiernos provinciales respaldemos esto como un ejercicio de garantía ante el Banco del Estado para los préstamos de vialidad. No le firma un documento al Rafael Dávila Chato Castillo. ¿Para qué le va a firmar? Si le va a dar gusto al prefecto, que se luzca el prefecto y yo como así le firmo. Entonces, creería que el reto fundamental de los propósitos y de las coordinaciones multinivel es entrar a pensar que en el territorio debe haber autoridades que piensan en territorio y no en lucimientos personales. Otra de las rupturas evidentemente está en que la descentralización sea efectiva en tanto y cuanto haya un ejercicio coherente entre voluntad política, entre comprensión de la descentralización y entre comprensión real de lo que implica la descentralización del poder. Para que los mandos medios, insisto en los mandos medios, generan una altísima burocracia y requisitos que ni siquiera los ministerios cumplen. Nuevamente el ejemplo, Ministerio del Ambiente, requisitos para acreditarnos como autoridad, en la autoridad ambiental, que tengamos laboratorios, los convenios. Yo les pregunto a los señores del MAE si ellos tenían todo eso al momento que ejercían la competencia o el ejercicio de autoridad ambiental. Ninguno. Si tenían laboratorios, si tenían personal calificado, si tenían 8 ciudadanos haciendo todo lo que se debe hacer en los requisitos que nos piden. Nada. Pero como la provincia tiene que pedir la autoridad ambiental al ente rentor, entonces pongámosles un montón de requisitos, a ver si es que pueden completar uno, que el gobierno central no ha hecho. Segundo, quieren descentralizar los huesos, es decir, los problemas que no pueden resolver en el nivel central, quieren descentralizarle a las provincias. Cuando el elemento fundamental del reto de trabajo multinivel y del ejercicio de desarrollo está en que comprendamos que la instancia rectora siempre va a ser instancia rectora. No le queremos quitar ese rol y que más respetamos. Que no les queremos quitar ni el puesto a ningún burócrata, pero que sí requerimos que la eficiencia en los territorios, ¿para qué van a mantener doble oficina? Si a la descentralización también implica reducción de la burocracia en el Estado central, y eso significa reducción de una burocracia central que está en los territorios. Entonces ya no nos pongan doble oficina. Simplifiquen los trámites y los productos, es decir, los gobiernos provinciales tienen ya una línea base productiva, ambiental, de gestión, de todo. Pídale a un gobierno provincial, yo creo que con contadas excepciones le puede decir un gobierno provincial no tengo, pero todos tienen. Esa información tiene que llenar las matrices del nivel central y como no lo hacen ellos, no la aceptan, no lo ven como oficial. Entonces, otro de los elementos del ejercicio macro de multinivel, de multicompetencias, de multifuncionalidad, está en respetarnos, en crear condiciones favorables de confianza,
en elevar capacidades técnicas, fundamentar la descentralización en decisiones propias, pero en decisiones que aceleren el proceso de descentralización, y ante todo que los gobiernos seccionales también pensemos que sí somos gobierno, que ser gobierno implica ejercer una decisión fundamental sobre el territorio, soberanamente, con los 5 sentidos, que no tenemos dependencia, que no le estamos pidiendo regalos al nivel central, que no le estamos diciendo no sea malito, cuando nos toca la asignación, por Dios, pasará la transferencia. Y creo que ese es el reto fundamental. Gracias. Ahora, en este debate siempre se ha reflexionado sobre la anulación muchas veces de un nivel meso, de un nivel regional, es decir, la descentralización operada sobre todo entre el gobierno central y los gobiernos locales o municipales. En el caso boliviano, ¿qué se puede decir sobre ese vacío, digamos? Bueno, en el caso boliviano es algo bastante parecido. Los gobiernos autónomos departamentales solo tienen autonomía desde el año 2009, como autonomía como tal. Empezó con una especie de, que se llamaba descentralización administrativa, pero principalmente era una desconcentración, porque solamente eran representaciones del nivel nacional en los distintos departamentos a través de prefectos elegidos por el propio presidente en ese entonces. Es en el 2005, a raíz de convulsiones sociales, la deslegitimación de la actividad política en el país, que empieza un proceso en el cual se solicita que las personas empiecen a elegir a sus autoridades y de allí implementar un proceso de autonomía. En el 2005 se eligen por primera vez prefectos de forma directa. En el 2008 se dan una serie de movimientos, principalmente de lo que se denominó como la media luna, que eran los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, que establecieron incluso, aunque no podían hacerlo legalmente hablando, estatutos autonómicos, los enviaron a referendo, la población los aprobó, obviamente esos no entraron en vigencia en ese entonces, pero el nivel meso en la actualidad, el principal reto que tienen los gobiernos autónomos departamentales, porque su fin es el desarrollo productivo en general, tal cual lo establece nuestra Constitución, es generar mayor cantidad de recursos. Hoy son altamente dependientes de las transferencias que provienen del nivel central y el problema está en que muchos de estos gobiernos autónomos departamentales tienen menos cantidad de recursos que varios de sus gobiernos autónomos municipales, ¿no?, dentro de su territorio. Un caso claro es el caso de la gobernación de Santa Cruz, que bueno, no es que no tiene recursos, sí tiene, pero el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, que es el municipio que es capital de departamento, tiene por lo menos 3 veces más de lo que tiene su gobernación, ¿no? Y eso también implica una reforma de las fuentes de financiamiento que se tienen en la actualidad, pero principalmente de generación de nuevas fuentes, ¿no? Es decir, en la actualidad existe dependencia de estas transferencias, pero tampoco se hace mucho por obtener recursos propios, ¿no? Y ese es el principal reto. Gracias. Quizás si Alexandra nos quiere complementar algo sobre lo que ha significado la regionalización dentro de estos problemas de transferencias a nivel o en términos de multinivel de territorio. Bueno, específicamente desde la Constitución del año 2008, el sistema de descentralización, para que funcione, implica necesariamente que esté completo y coordinado los 5 niveles de gobierno. Uno de esos 5 niveles de gobierno, en el caso ecuatoriano, evidentemente son las regiones. Y las regiones es algo que un poco quedó como saludo a la bandera, no se han implementado, se hablaban de las 9 regiones, incluso en Montecristi se habló de que se iban allá a delimitar para ponerlas en práctica, pero en términos generales ese es otro de los problemas que tenemos, por lo cual yo considero que uno de los desafíos que tenemos de aquí en adelante es justamente el de repensar este nivel intermedio de gobierno, porque lo que ocasionó eso a los consejos provinciales específicamente fue un debilitamiento político por la amenaza de la introducción de estas regiones que en la práctica tampoco se llevaron adelante
eso de alguna manera también mermó los recursos fiscales a los gobiernos provinciales en la medida en que se tenía que implementar los gobiernos regionales como un nivel de coordinación entre el nivel nacional y los distintos niveles locales. Creo que uno de los grandes desafíos es justamente el repensar la conveniencia o no, luego de estos 10 años de que está plasmado en la Constitución, de que deben o no existir las regiones y encontrar realmente una figura, porque también creo que uno tiene que ser claro que en el proceso anterior, es decir, en los primeros 16 años, también se evidenció una debilidad en los gobiernos provinciales justamente por esa falta de voluntad política. Entonces, creo que es momento de hacer este replanteamiento y repensar como uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad, si realmente se pueden llevar a la práctica y redefinir qué es el nivel intermedio, cuál es su rol y cuáles son los, a pesar de que están las competencias atadas, ya establecidas, realmente qué está pasando con este nivel regional, ¿conviene o no conviene? Ese es un desafío. Y que se va a complementar de alguna manera lo que tú planteas con lo que en el siguiente panel vamos a reflexionar sobre la descentralización fiscal, ¿no? Bueno, damos las gracias a los 3 panelistas por sus importantes aportes. Luego los volveremos a tener acá para el cierre final, ¿no? Pasamos en ese sentido al segundo eje, que es el eje fiscal y el rol de la cooperación internacional en el proceso de descentralización. Para eso les pido, por favor, pasar adelante a sus asientos. E invito a los panelistas María Dolores Almeida, Carlos Casas, Bárbara Hess y Gustavo Endara, por favor. María Dolores. María Dolores Almeida es economista graduada en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Tiene posgrados en economía con énfasis en descentralización, temas de presupuesto. Cuenta ya con 20 años de experiencia en finanzas públicas y ha ocupado algunos cargos públicos y también actividades de consultoría, participando, por ejemplo, en la elaboración y la formulación de las normas jurídicas del COTAD en Ecuador. Carlos Casas, a quien ya escuchamos en una intervención anterior, es profesor del Departamento Académico y director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Tiene una amplia experiencia en políticas públicas y reforma del Estado. Ha ocupado también algunos cargos públicos, incluido el de viceministro de Economía, donde trabajó precisamente los temas de descentralización y finanzas públicas. La señora Bárbara Hess tiene un magíster en antropología en la Universidad de Colonia, ha trabajado ya por más de 30 años en el área de la cooperación internacional e investigación y docencia y cuenta con una amplia experiencia dentro de la cooperación técnica alemana como directora residente en países como El Salvador, Colombia y a nivel regional en América. Y finalmente, Gustavo Endara es el coordinador de proyectos del FES-ILDIS en Ecuador, donde se encarga de temas de economía justa y diálogo democrático. Conjuntamente con otras organizaciones ha impulsado una plataforma por el hábitat y el derecho a la ciudad. Decía, vamos a dar paso a un debate sobre lo que ha significado la descentralización fiscal. Una de las reflexiones más importantes en los procesos de descentralización, de reforma del Estado, es entender en qué medida la generación de competencias mediante autonomía política ha estado acompañada de la asignación de recursos, por una parte desde el Estado central hacia las instancias subnacionales, pero por otra
de la capacidad que han tenido los gobiernos locales para generar recursos propios. En esa medida vamos a tener unas 3 preguntas alrededor de lo que significa esta descentralización fiscal para luego complementarlas con el apoyo que ha tenido el proceso desde la cooperación internacional. Entonces empezamos con una pregunta a María Dolores en términos de en qué medida consideramos que las competencias descentralizadas a partir del 2011 en el caso ecuatoriano fueron transferidas con los recursos necesarios. Buenas noches con todas y con todos. Realmente es un placer poder compartir parte de la historia que hemos vivido muchos de los que estamos aquí, desde diferentes roles y sillas en los que hemos podido participar, desde ser parte de la misma asistencia técnica, ser parte de las instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, que hemos podido estar en este proceso. Así que lo que voy a presentar un poco va a ser ese resumen de lo que pudimos vivir en el ámbito de descentralización fiscal. Como Santiago ya lo mencionó, la descentralización fiscal antes fue bastante caótica. Yo diría que fue una tragedia de los comunes, en donde realmente lo que se buscaba era simplemente ver cómo teníamos un pedazo del pastel sin importar qué le pasaba al resto de la sociedad. En este sentido, únicamente antes de la Constitución y de la COTAD teníamos 3 leyes generales, que eran FODESEC, FONDEPRO y la ley del 15%, y el resto de leyes eran leyes específicas que beneficiaban a uno u otro poder o gobierno local que pudo tener la cercanía con algún congresista o con alguno del Poder Ejecutivo para poder tener esta ley. No obstante, a partir de la aprobación de la Constitución y de la propia COTAD, esto se racionalizó. ¿Sí? Ahí un poco discrepo con la parte que presentó Santiago, porque el rato que se hizo la COTAD, sí pusimos y tratamos de vincular las transferencias con las competencias, a diferencia de lo que teníamos antes, que ya aquí lo presentó Santiago, y este es algo que lo hicimos con Juan Zapata, Amelí Torres, y yo pude participar en hacer este laberinto fiscal, y este es solo el tributario, de este hay el petrolero también, y con esto fue con lo que en su momento se tomó la decisión de limpiar todo este tema de transferencias. Actualmente tenemos 3 bloques de transferencias. Uno, lo que llamamos el modelo de equidad territorial, ¿sí? En donde se distribuye el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, y este está vinculado a las competencias que tenían ya los gobiernos autónomos descentralizados en todas las leyes, en la ley de régimen municipal, provincial, etcétera. Luego se hizo un nuevo bloque de transferencias para las nuevas competencias, las que se iban a transferir en base al plan de descentralización, y estas iban a ser costeadas a través de la Comisión de Costeo de Competencias, donde había una participación del que entregaba las competencias y del que recibía las competencias. Y finalmente, un tercer bloque vinculado al tema de la extracción de recursos no renovables, como era la Ley 010, la Ley 47, que quedaron a nivel constitucional, más todo lo que pudiera venir en leyes como la de la minería. Simplemente para poder graficar, aquí podemos ver lo que se transfirió a nivel de competencias, de nuevas competencias. Estas nuevas competencias se transfirieron en unos casos como los de cooperación internacional sin recursos, pero en otros casos como en el tema de riego, como en el tema de tránsito y transporte, se transfirieron con costeo de competencias en base a gastos históricos, eso sí, más potestades tributarias, como el caso de algunos cobros de tasas y tarifas. Para no tomar mucho tiempo, simplemente a nivel de cifras podemos ver que antes, en el 2000, teníamos menos del 1.9% del PIB en transferencias, llegando a un punto más alto en el año 2013 con 3.6%, y obviamente a raíz de la caída de los precios del petróleo ha bajado el porcentaje de transferencias. La barra azul es hacia municipios y la barra roja hacia provincias. Y finalmente, nada más que para dramatizar un poco más, cuando hicimos el sistema de competencias buscamos que éstas sean estables y predecibles, y por eso se hizo en base al valor inicial que se mandaba en la proforma presupuestaria.
La línea azul que pueden ver ahí es la caída del precio del barril del petróleo, la gris es la caída de los ingresos petroleros, la amarilla, que es la primera que ven creciendo, son los ingresos tributarios, y ahí se pueden ver muchos de los efectos de las reformas, de las más de 20 reformas tributarias que hemos tenido, y la línea tomate final o roja al final, que se ve casi como una línea recta, son las transferencias a los gobiernos subnacionales, en donde se puede verificar que hemos tratado de hacer que sean estables y anticíclicas. Muchas gracias. Carlos, en el caso peruano, ya nos lo comentaste en cierta medida, ¿cómo consideras estas transferencias suficientes frente a las competencias asignadas? Bueno, creo que definitivamente no, ¿no? Uno de los principios del proceso de descentralización fue el tema de la neutralidad fiscal. Es decir, que si un nivel de gobierno dejaba de ejercer una competencia, debía transferir todos los recursos, personal, mobiliario, etcétera, a los gobiernos subnacionales para evitar que haya problemas fiscales. Sin embargo, eso no ocurrió. Lo que vimos es que para hacer ese adecuado traspaso de transferencias, debía hacerse un proceso de costeo, es decir, cuánto cuesta dar en el territorio, teniendo en cuenta la heterogeneidad de determinado servicio público. Se empezó a hacer eso, pero al final por decisiones políticas no se continuó con el ejercicio. ¿Esto a qué llevó? Llevó a que, y un tema aparte era que había una cierta gradualidad, porque el esquema descentralizador implicaba que primero se transferían programas y proyectos que estaban siendo manejados por el gobierno central, por entidades nacionales, pero que se hacían a nivel territorial. Y de ahí poco a poco se iban transfiriendo competencias hasta pasar al final a las de salud y educación, porque eran las más complejas. Sin embargo, los distintos gobiernos desde el 2002 para adelante fueron cambiando esta secuencia y al final del 2006 se decidió transferir todo. Entonces, el objetivo no se convirtió en te paso la transferencia con los recursos necesarios, te paso por la competencia con el recurso necesario, sino simplemente la meta fue, si contamos las competencias que están incluidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y de los gobiernos regionales, creo que en un caso eran 4.000 y tantas y en otro eran 3.000 y tantas. Y el objetivo se convirtió en, estamos en el 70%, en el 80%, en el 90% de las competencias, de las necesidades de gasto, pero no se hablaba nada del ingreso. ¿Y en los ministerios qué hacían? Habían dos formas de hacerlo. La primera era, oye, mira, esa competencia que está en la legislación, nunca la hemos ejercido. Está en la ley, pero nunca hemos tenido los recursos para hacerlo. Bueno, ahora se las transferimos y el presupuesto, bueno, nunca hemos asignado presupuesto a eso, entonces, ¿sabes qué? Arréglatelas tú como puedas, ¿no? Y en el otro caso, lo que hemos observado también es que había un incremento del costo porque, por ejemplo, cierta competencia de planificación, de riego, si mal no recuerdo, a nivel del Ministerio de Agricultura contaba con 8 personas, la oficina, y resulta que había que descentralizarlo a 26 gobiernos regionales. Y eso significaba tener por lo menos una persona en cada sitio, con lo cual el costo también se incrementaba. Entonces, lo que ha ocurrido generalmente es transferir lo que uno o no se estaba ejerciendo y te transfiero la competencia sin los recursos porque nunca hubo asignado para eso, o de lo contrario, te asigno lo que históricamente he venido ejecutando, sin importarme si era necesario, era suficiente, ni nada por el estilo, sino, mira, esto es lo que hay, te lo transfiero. Pero al final eso terminaba generando también ciertos problemas. ¿Por qué? Porque por temas de servicio civil peruano, digamos, si se está descentralizando una competencia, los funcionarios supuestamente deberían ir a los territorios. Pero en la legislación laboral pública peruana se dice que no se puede hacer eso sin digamos, la aprobación del funcionario. Con lo cual el funcionario seguía en Lima, y se creaba la competencia, se transfería recurso. Se transfería recurso al gobierno subnacional, pero ¿qué ocurría? A nivel del ministerio seguía habiendo una necesidad por financiar esa plaza, porque ese funcionario no se le podía despedir. Entonces, eso ha sido un proceso más o menos desordenado el que hemos tenido. Muchas gracias. Y ahora, ¿en qué medida, María Dolores, la contraparte local ha generado capacidades para, digamos, valga la redundancia, generar recursos propios y administrar aquellos que el Estado le transfiere y estos generados, ¿no? Sí,
Bueno, en este sentido también es sumamente importante decir que cuando hicimos descentralización fiscal también se entregaron potestades tributarias, pero yo sí digo que esto es uno de los temas que quedaron pendientes, porque básicamente en la COTAD lo que se hizo fue un copy-paste de lo que decía la ley de régimen municipal en la parte tributaria, ¿sí? Había una propuesta, se trabajó en una propuesta de reforma, pero por economía política, es decir, no hubo la viabilidad y la voluntad política de asumirlo, quedó exactamente el mismo caos que siempre existió en la parte tributaria, en la parte provincial igual quedó debiéndose, las provincias no tienen potestades tributarias reales para poder decir que puedan hacer esfuerzo fiscal, ¿sí? Y lo mismo sucede con las juntas parroquiales. Obviamente, la importancia de los ingresos propios versus las transferencias, al igual que en Bolivia, al igual que en Perú, es relativamente baja y esto lo podemos ver en el nivel de dependencia que tienen los municipios, que en promedio están bordeando el 87%, pero igual, si quitamos Quito, Guayaquil, Cuenca, resulta que estamos sobre el 90 y pico % de dependencia, 99% inclusive en algunos municipios, ¿sí? Y en provincias el promedio es 96%. Pero este gráfico sí quiero recalcarlo, y perdón que hable con cifras porque a mí me encantan las cifras, pero es sumamente interesante ver cómo en la línea roja ustedes pueden ver el tema de las transferencias que se han hecho desde el gobierno central y en la línea azul el recaudo de ingresos propios. ¿Y qué podemos ver? Una correlación negativa. Es decir, a medida que han aumentado las transferencias a los gobiernos subnacionales, se ha fomentado la baja del esfuerzo fiscal. Es decir, es más fácil que me llegue el dinero a tener el costo político de recaudar más. Fíjense en el último año, 2015, cuando caen las transferencias, cuando hay atrasos en las transferencias, vean cómo crece el esfuerzo fiscal, porque obviamente empiezan a sentir la necesidad debido a los graves atrasos que hubo desde el gobierno central. Entonces, este es uno de los temas y de los retos que también quedarían a futuro en la parte de tributación. Muchas gracias. Y para el caso peruano, ¿cómo se explicaría o se entendería, digamos, esta relación que nos planteaba María Dolores, de una mayor transferencia del Estado, menores capacidades de generación de recursos propios? Bueno, en el caso peruano sí ha sido un poco distinto, ¿no? Claro, si uno ve la proporción, los ingresos propios se han reducido, pero en términos reales se han duplicado. El tema es que se han incrementado tanto las transferencias intergubernamentales que opaca cualquier esfuerzo que hayan tenido las municipalidades. Y en esto creo que sí ha tenido en las grandes ciudades el hecho de crear servicios de administración tributaria, entes, digamos, autónomos, y que funcionan con una especie de incentivos en donde los funcionarios reciben ciertos bonos y es que incrementan la recaudación. Creo que ha funcionado en algunas ciudades, no en todas. Ahora, también acá hay que reconocer que el gobierno central desde el año 2009 ha creado lo que se denomina un plan de incentivos municipales. ¿Qué significa esto? Son transferencias condicionadas, pero al logro de ciertos objetivos. Entonces, para las municipalidades grandes de las principales ciudades o los distritos de las principales ciudades, como meta se les ha puesto incrementar la recaudación. Es decir, si aumenta la recaudación en 5% un año y hasta en 10% se les ha puesto metas, recibe recursos adicionales del Tesoro. Entonces, ha habido un incentivo que eso ha permitido que se incremente, pero aún así, la brecha, se estima que la evasión del impuesto predial en el Perú puede llegar al 40-50%. Entonces, pero a pesar de eso, se está incrementando. Y un punto adicional ahí, el impuesto predial se cobra una tasa que es determinada por el nivel central, pero la base tributaria sobre la cual se aplica la determina el nivel central, en función a valores históricos que se manipulan por criterios políticos. Entonces, lo que yo pago por mi casa por el impuesto predial resulta ser, la base tributaria es 1/5 de lo que es el valor de mercado, con lo cual las municipalidades también están perdiendo recursos por ahí, ¿no? Pero claro, si se quiere incrementar el valor de la base tributaria y se quintuplica el valor pagado por el impuesto, siempre va a haber movimientos y movimientos en contra para generar este tipo de atrasos. Y lo último es que a nivel urbano se abusa mucho de la amnistía. ¿No es cierto? ¿Qué significa la amnistía? Yo no pago y he hecho el ejercicio un año.
No pagué el impuesto a la municipalidad durante un año. Pasó el año, me llegaron las notificaciones y yo las guardaba. Y llegó al año y medio, me llegó una notificación, puedes pagar todo junto con descuento. No te cobramos ni los intereses y por pagar todo, pagas el 80%. Le contesto a mi madre, y mi madre estaba que echaba huevo porque ella es la contribuyente responsable, y yo, para ver el ejercicio, resulta que terminé ganando desde el punto de vista financiero. No hay un incentivo a pagar los impuestos de las municipalidades. Ahora, en el panel anterior se enfatizó que la descentralización político-administrativa no necesariamente estuvo articulada en términos multinivel. ¿Qué ha sucedido en el caso peruano en términos del gasto y de la generación de recursos y asignación desde el Estado en términos económicos? A ver, en el sistema de transferencias tenemos 3 grandes rubros, como mencioné el canon, que es propiedad de los gobiernos locales y regionales, que es lo que proviene de las extractivas, el otro que es el que proviene del impuesto del IVA que se paga en el Perú, pero hay una buena parte que son los llamados recursos ordinarios, es lo que el gobierno central discrecionalmente asigna a los distintos departamentos o distintos territorios. Y allí sí no hay una regla clara. Porque uno esperaría que los desequilibrios generados por las transferencias, que ya tienen una ley, fueran compensados por el nivel nacional. Eso busca, pero en muchos casos no ha ocurrido eso. Un ejemplo, el departamento de Cajamarca, donde ha habido bastante conflictividad por la minería, recibe un montón de dinero por la minería, por el canon, pero a su vez, por el mismo hecho de generar conflictividad, ha generado que el gobierno central le asigne mucho más dinero. Y al final los resultados sociales son pobrísimos porque ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad y hay una serie de indicadores que no funcionan correctamente. Quizás para el caso de Ecuador, de manera muy concreta, cerramos esta discusión sobre el tema fiscal. Bueno, no voy a ponerles ya la presentación, tenía todavía más datos en el lado del gasto, pero básicamente lo que uno puede ver en el lado del gasto es que ha habido un incremento del gasto en inversión, porque obviamente las transferencias estaban condicionadas a que el 70% vaya a inversión y el 30% a gasto corriente, pero desgraciadamente ha habido también contabilidad creativa. Entonces, si uno coge simplemente como grandes grupos de gasto, podemos ver que sí, están cumpliendo, pero si ya empiezas a desglosar con gastos de personal para inversión, resulta que esto no es tan claro. Entonces, ahí hay un reto muy fuerte para trabajar en qué es calidad de gasto y cómo está realmente la provisión de esos bienes y servicios en el territorio. Y por último, cuando diseñamos el sistema de transferencia se pensó de que sea estable, predecible y anticíclico, ¿no? Hicimos un modelo recién que presentamos en Santiago de Compostela, y no me voy a entrar en el detalle técnico de balance estructural, pero calculamos si el gasto a nivel subnacional también fue procíclico o anticíclico, es decir, si el haberle blindado del ciclo económico, si realmente en el nivel subnacional se dio lo mismo. ¿Y qué resultó? Resultó que al haberlo diseñado así, presionamos tanto a la caja del gobierno central que terminó cayendo, entre otras, la deuda flotante, es decir, la deuda a proveedores, incluyendo a los mismos gobiernos subnacionales que terminaron haciendo lo mismo, endeudándose más, financiándose a través de endeudamiento y por otro lado financiándose a través de deuda flotante, con lo cual tuvimos un gasto a nivel subnacional también procíclico, es decir, empeoramos aún más la situación económica del país.